El círculo académico francés explotó por completo, fue un verdadero escándalo. Un par de hermanas gemelas, unas luminarias que brillaban desde la cuna con un coeficiente intelectual conjunto que rozaba los 380 puntos, decidieron de repente mandar todo al diablo. Abandonaron la institución más prestigiosa de Francia para cruzar el océano y venir a estudiar a México con una determinación inquebrantable. Michelle, hoy es un día de gran alegría. ¿Por qué se te están escurriendo las lágrimas? Le pregunté. La razón del llanto de mi hermana menor no era un problema matemático imposible, ni mucho menos un enigma científico sin resolver, era por la belleza única del español de México y su calidez. A continuación, dejen que todos escuchen la travesía real y conmovedora de Anthony y Michelle, los gemelos que agitaron las aguas en Francia. Recuerdo perfectamente mi cumpleaños número 14. Ese día, no estábamos como cualquier otro par de chavos, disfrutando de un pastel dulce, velas parpadeantes y una montaña de regalos. En cambio, estábamos plantados en la oficina del rector de la École Normale Supérieure en París, atrapados entre nuestros padres y un grupo de académicos serios. Anthony, Michelle. Ustedes son los alumnos oficiales más jóvenes en la historia de nuestra facultad. Un IQ total de 380. ¿Saben realmente lo que significa esa cifra? Todo el mundo lo sabe. Incluso las autoridades educativas de Francia los tienen bajo la lupa, dijo el rector. Al escuchar las palabras del rector, una sonrisa de alivio floreció en los rostros de nuestros padres. Pero Michelle y yo mantuvimos el semblante tranquilo, casi inerte. Solo mirábamos fijamente el paisaje fuera de la ventana. En ese momento, estábamos concentrados analizando los patrones fractales que formaba el cielo gris y lluvioso de París, calculando la trayectoria de las gotas de lluvia al deslizarse por el vidrio. Deducir la solución a las ecuaciones de Witten a partir de eso nos parecía mucho más fascinante. Sin embargo, estas hermanas enfrentaban un problema espinoso. Un experto en psicología había mencionado sutilmente que éramos incapaces de integrarnos con la gente que nos rodeaba. En clase, siempre nos quejábamos de que el contenido ya nos lo sabíamos de memoria. Solo nos quedábamos mirando por la ventana, perdidos. Aunque podíamos dar respuestas impecables a cada pregunta, nunca mostrábamos una sonrisa ni derramábamos una lágrima. Lo que más le estrujaba el corazón a la gente era que solo nos comunicábamos a través de un lenguaje privado entre nosotros dos. Es cierto. No reímos y no lloramos. No entendemos cómo poner expresiones faciales ni comprendemos por qué los demás gastan tanta energía moviendo los músculos de la cara por cosas sin importancia, pensábamos. Nuestras conversaciones eran demasiado breves, las emociones y esas cosas parecían carecer de toda lógica. Cuando caminábamos por los pasillos, escuchábamos los susurros de los otros niños. Miren a esos gemelos, parecen robots. Dicen los rumores que de verdad no tienen sentimientos. ¿Será cierto? Para nosotros, las emociones eran pura interferencia, algo que sobraba. A los 5 años ya estudiábamos cálculo de forma autodidacta, a los 6 empezamos a profundizar en los principios de la mecánica cuántica, a los 7 ya dominábamos varios idiomas globales y a los 10 años, en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Aplastamos a competidores adultos y nos llevamos el oro a casa. A los 12 años, publicamos una tesis especializada en la Asociación Europea de Física. Sin embargo, detrás de esos logros deslumbrantes se escondía una habitación vacía de personas. Nuestro dormitorio estaba atascado de libros, computadoras de mano y equipo de laboratorio, pero no teníamos ni medio amigo. Solo nos teníamos el uno al otro. Cada noche, mirando al techo, lanzábamos la misma pregunta: ¿somos personas normales? Si le preguntaba a Michelle, ella daba la misma respuesta: normal solo se refiere a la mayoría en las estadísticas. Y nosotros, claramente, estamos fuera de esa curva. El problema central estaba en la comunicación. Desde los 5 años inventamos un código secreto exclusivo de hermanas, llamado Michelle-Guignol. Este idioma podía interpretar con precisión conceptos matemáticos repetitivos y fenómenos físicos profundos. Nuestros padres, tutores e incluso los consejeros psicológicos no podían entender ni jota. Un experto nos describió como islas lingüísticas. Aunque estábamos rodeados de un mar de gente, éramos como arrecifes deshabitados, incapaces de dialogar.
Nuestros padres hicieron todo lo posible, buscaron las mejores escuelas, los mejores maestros y terapias profesionales, todo para pavimentarnos el camino. Pero eso no era lo que buscábamos. Nosotros mismos estábamos perdidos, sin saber qué necesitábamos. Solo encontrábamos un poco de estabilidad en el otro. Ustedes son verdaderamente únicos, dijo papá en nuestro cumpleaños número 13. Pero ser único y ser feliz son cosas muy distintas. ¿Son felices ahorita? Por primera vez, sentí una onda expandirse en mi interior. La palabra felicidad era difícil de definir en mi cerebro, era una emoción borrosa que cedía a cualquier cálculo. Michelle y yo intercambiamos una mirada y respondimos, no lo sabemos, papá. No entendemos qué es la felicidad. Esa noche tuvimos un sueño extraño. Soñamos que reíamos junto a otras personas, pero no sabíamos cómo hacer florecer esa risa, ni entendíamos la razón de la alegría. Solo sentíamos vagamente que ese sueño era cálido como la primavera. Un mes después, nuestros padres trajeron una noticia inesperada. La École Normale Supérieure había enviado una invitación de admisión especial. A los 14 años, nos uniríamos a la clase de genios, convirtiéndonos en los alumnos más jóvenes en la historia de la élite francesa. Recibimos la noticia sin ninguna emoción visible, viéndola como otra medalla, otro título vacío. Pero en el fondo de nuestro corazón surgió una idea silenciosa. Tal vez ahí podríamos descubrir quiénes somos realmente. Pensábamos que tenernos el uno al otro era suficiente, pero el mundo siempre decía que eso no bastaba. Aunque todos conocían nuestro talento, nadie veía que, como seres humanos, teníamos carencias. En ese entonces no lo entendíamos, pero ahora nos damos cuenta. Jamás imaginamos que ese viaje hacia la École Normale forjaría un cambio monumental en nuestro destino. El día que pisamos el campus de la École Normale, el sol de otoño en París caía sobre los edificios de piedra, reflejando una luz deslumbrante, casi hiriente. Yo, con 14 años, apretaba mi laptop con fuerza, sintiéndola pesada. En la ceremonia de apertura, el rector leyó nuestros nombres en voz alta, Anthony y Michelle Lefebvre. Somos los miembros oficiales más jóvenes en la historia de la institución y las hermanas genio que han sacudido a Europa. Hubo un estruendo de aplausos, los flashes bailaban locamente ante nuestros ojos. Los medios lanzaban una ráfaga de preguntas. Nosotros respondíamos con una leve sonrisa socializada. Esa era la postura que habíamos ensayado frente al espejo una y otra vez, comisuras ligeramente levantadas, ojos un poco curvos. Pero si esa sonrisa era real o falsa, ni siquiera nosotros podíamos distinguirlo. Desde la primera clase, Michelle siempre estaba a mi lado. Los demás alumnos tenían miedo de acercarse. Los tutores elogiaban frecuentemente nuestras respuestas y nuestras boletas de calificaciones estaban llenas de A superiores. Pero incluso en la cima de la educación de élite francesa, no encontrábamos ese vínculo, esa conexión de humano a humano. En clase brillábamos como estrellas, pero en el comedor éramos como almas en pena. Siempre nos sentábamos en un rincón apartado. Mientras sosteníamos nuestras bandejas buscando asiento, sentíamos las miradas de los demás y a veces escuchábamos a alguien susurrar nuestros nombres, pero la mayoría solo observaba. Ahí están las hermanas genio. Esos susurros estaban por todas partes. Avanzamos académicamente. A los 15 años, Michelle lanzó una propuesta sobre computación cuántica. A los 16, creamos un marco de algoritmos inteligentes. Los periódicos y revistas perseguían nuestros avances día y noche, y la academia nos ponía en sus folletos de propaganda. Pero al caer la noche, seguíamos parados frente a esa duda eterna. ¿Quiénes somos realmente? Siento que estamos incompletos, susurró Michelle un día en Michelle. En realidad, en nuestro idioma secreto, Michelle no usó solo la palabra incompletos. Usó una expresión mucho más refinada, similar al estado de caos inmedible que surge del principio de incertidumbre en la mecánica cuántica. Podíamos volar libremente entre fórmulas matemáticas, pero en el mar de gente estábamos atados como prisioneros. Llegó nuestro cumpleaños número 17. Nuestros padres visitaron la École Normale y encendieron las velas del pastel en la cafetería del campus, cantando la melodía de celebración en voz baja. Mamá preguntó, ¿se sienten satisfechas en la escuela?
Michelle y yo nos miramos y, por primera vez, soltamos lo que teníamos en el corazón, se nos está olvidando como ser humanos. Percibimos la realidad con una precisión numérica. El talento que tenemos es un don, pero también es una cadena. Nos da una perspectiva única para examinar el mundo, pero nos priva de la posibilidad de dialogar con él. Y justo en ese momento, un encuentro destinado a darle la vuelta a nuestras vidas se acercaba silenciosamente. Fue el instante en que se abrió una grieta en nuestro mundo cerrado. Ese cambio nació de nuestro primer encuentro con la profesora Renaud. Ella era la catedrática de psicología de la École Normale. Poco después de cumplir 17 años, ella nos llamó a su oficina. Anthony, Michelle, pasen, nos recibió la profesora Renaud con una sonrisa cálida, diferente a la de otros académicos. No nos veía como experimentos ni como trofeos de gloria. He escuchado mucho sobre ustedes y he leído con detalle su paper sobre mecánica cuántica. Es un trabajo excelente. Respondimos con nuestra inexpresividad habitual, los halagos ya eran cosa de todos los días. Pero esta vez no se trataba de discutir temas académicos. La profesora se quitó los lentes y dijo, tengo una pregunta clave que lanzarles. Michelle y yo intercambiamos miradas. ¿Qué pregunta? ¿Quiénes son ustedes en los ojos del otro? Era la primera vez que nos preguntaban algo así. No era una tortura matemática ni física, ni siquiera filosófica. Nosotros somos una unidad, respondí con cautela, las palabras no alcanzaban a capturar la precisión. Exacto, asintió la profesora. Ustedes siempre se definen como un nosotros. ¿No existe un yo independiente? En ese instante, fue como si algo se rompiera dentro de mi cabeza. ¿Dónde estaba la frontera entre yo y nosotros? ¿Podría yo seguir existiendo bajo el nombre de Anthony si Michelle no estuviera? He analizado su Michelle, continuó la profesora. Su estructura es asombrosa, la lógica semántica es de primer nivel. Pero el vocabulario para expresar emociones está radicalmente vacío. Es así, en su idioma faltan palabras como tristeza, alegría o amor profundo. Esos sentimientos los tratan como ruido innecesario. El talento y la comunicación son dos cosas distintas, dijo la profesora con tono suave. Ustedes son genios, sí, pero en la interacción humana, son tan inmaduros como niños pequeños. Esas palabras fueron como agujas. No pude evitar preguntar, ¿somos normales? La profesora nos miró con ojos llenos de bondad. ¿Qué es normal? No necesitan forzarse a ser comunes, sino buscar una forma de mostrarse completos. Necesitan un nuevo vocabulario, un recipiente amplio que pueda contener sus emociones. Esa noche, Michelle y yo platicamos profundamente usando nuestro idioma secreto, explorando qué era lo que realmente deseábamos. Jamás imaginamos que el encuentro con un nuevo idioma rediseñaría nuestra trayectoria. Los carteles de un foro académico internacional de lingüística estaban por todo el campus. El tema se centraba en cruzar barreras idiomáticas y los efectos cognitivos en contextos multilingües. Normalmente hubiéramos ignorado este tipo de eventos, pero la profesora Renaud nos insistió, esto les va a beneficiar mucho. Presten especial atención a la ponencia del Dr. Alejandro Martínez, en el original, Lingua, que viene de México. Traten de sentirlo con el corazón. Ese día, nos sentamos discretamente en una esquina del auditorio. Había 5 ponentes principales. El tercero era el Dr. Alejandro Martínez. Un caballero alto, con lentes de armazón moderno. Su forma de hablar tenía ese acento cantadito de México, pero cada palabra entraba clara al oído. Hoy compartiré con ustedes cómo el español de México, con su calidez y estructura, moldea el potencial innovador y la expresión emocional del ser humano. El Dr. Martínez proyectó en la pantalla palabras del español mexicano. Símbolos de amor y belleza que, a primera vista, revelaban un ritmo artístico armonioso. El español que hablamos en México posee una doble cualidad única, la representación de imágenes mentales y una carga afectiva profunda. Es un vehículo científico evolucionado, pero lleno de alma. Michelle y yo nos miramos. La fusión de palabras y ciencia era realmente intrigante. En los últimos 5 años, nuestro equipo en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México,
ha encontrado evidencia empírica. Al comparar los patrones de ondas cerebrales, aquellos que se sumergen en la cultura y lengua mexicana muestran un salto promedio del 27% en su capacidad de transmitir emociones. Especialmente en la percepción y uso de los sentimientos, la diferencia es notable. Por primera vez en un entorno académico, mi pulso se aceleró. No era solo curiosidad intelectual, era una vibración más profunda. Lo más maravilloso del español mexicano, decía él, es como cada palabra, cada diminutivo, se une para formar unidades de significado, como individuos dispersos que forjan un todo lleno de contenido. Es como el individuo integrándose a la comunidad. Al terminar la conferencia, nos armamos de valor y nos acercamos. Hola, doctor Martínez. Su charla fue fascinante, le dijimos. El doctor Martínez nos regaló una sonrisa cálida. Muchas gracias. ¿Tienen dudas? Sí. Sobre el español de México. ¿De verdad puede potenciar la expresión emocional? Tú eres Anthony Lefebvre y ella es tu hermana gemela idéntica, Michelle, dijo el doctor Martínez. Ah, las legendarias hermanas genio. Sentí una ligera incomodidad, bajé la cabeza. Como siempre, el mundo nos etiquetaba como los gemelos genio. ¿Les interesa el español?, preguntó él. Dudé un poco, pero luego me atreví a lanzar la verdad. Doctor, ¿de verdad podremos conectar con los corazones de los demás? El doctor Martínez pareció entender nuestra preocupación oculta al instante. Nos miró con ojos llenos de profunda comprensión. Ustedes dos ya tienen una luz racional excelente. Solo que aún no han encontrado la llave para abrir el corazón. Eso es todo. Sacó de su maletín una libreta delgada y nos la entregó. Aquí adentro están esas palabras que necesitan. ¿Por qué no vienen a México a descubrirlo por ustedes mismos? Esa noche, Michelle y yo, por primera vez, dejamos de lado el michelleñol e intentamos charlar usando el español que venía en la libreta. Aunque nuestra pronunciación era un poco rígida, extrañamente nos trajo una paz interior. Por primera vez, deseamos hablar con alguien que no fuera nuestra hermana. Esa noche, tomamos una decisión por primera vez. No fue por gloria académica, sino puramente por el llamado de nuestro corazón. Una mañana, entramos a la oficina del rector y entregamos nuestra solicitud de baja temporal, declarando nuestra intención de ir a estudiar a México. ¿Están bromeando? El Rector LePage se quitó los lentes, con una expresión de asombro en el rostro. Ustedes son las joyas brillantes de la facultad, la semilla de élite de la que Francia se enorgullece. Lo sentimos, rector, pero tenemos que irnos, dije. Nuestra intención de dejar la escuela se extendió como fuego por todo el campus. Los profesores pedían ver al rector, visitaban nuestro dormitorio una y otra vez, rogándonos que nos quedáramos. Lo que era el orgullo de Francia interrumpía sus estudios de golpe, parecía que se estaba convirtiendo en una crisis de Estado. Anthony, Michelle, ¿de verdad lo han pensado bien? Su proyecto actual ya roza el nivel de un premio Nobel. A México pueden ir en cualquier momento. Ante la persuasión del rector, sacudimos la cabeza con firmeza. Por primera vez, no cedimos ante la presión externa. Los principales diarios franceses, como Le Monde, querían entrevistas exclusivas. Los periodistas rodeaban la puerta de nuestro dormitorio. ¿Los gemelos Lefebvre de verdad van a dejar la École Normale? ¿Por qué eligieron México? ¿Qué creen que van a encontrar allá? Por primera vez, enfrentamos las cámaras y sonreímos. Fue una sonrisa sincera que venía de adentro. Cuando ser un genio no es suficiente, uno solo quiere vivir como un ser humano completo. Esa entrevista salió en primera plana al día siguiente. Los gemelos genios se despiden de la École Normale y parten hacia México. Confiesan su deseo de ser humanos. Cuando llamamos a nuestros padres, como era de esperarse, estaban en shock. Papá estaba especialmente preocupado. Esto va a manchar su currículum. Nuestras hijas abandonan la École Normale para correr hacia ese país latinoamericano. ¿Qué va a decir el círculo científico? Mamá guardó silencio un momento y luego preguntó suavemente, ¿es esto realmente lo que desea su corazón? Sí, mamá. Es la primera vez que anhelo algo de verdad.
Desde el otro lado del teléfono se escuchó el suspiro suave de mamá. Lo que dijo después me llenó los ojos de lágrimas. Entonces váyanse. Deseo que encuentren su felicidad, mis niñas. El proceso de reservar boletos y empacar fue mucho más rápido de lo esperado. Nuestro equipaje se limitaba a libros, laptops y muy poca ropa. La noche antes de partir, volvimos a hojear la libreta que nos dio el doctor Martínez. En la última página estaba escrita una dirección en Coyoacán, Ciudad de México. En la cabina del avión, al principio sentí la emoción. Mi ritmo cardíaco era irregular y me sudaban las manos. Miraba por la ventanilla el mar de nubes. Imaginaba si al otro lado de esas nubes se escondían nuestras voces verdaderas. ¿Alguien nos estaría esperando? Tras 12 horas de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Al salir a la sala de llegadas, el doctor Alejandro Martínez ya nos estaba esperando. A su lado estaba una joven elegante. Anthony, Michelle, bienvenidos a México. Ella es mi asistente, Sofía, en el original, Chen Jilun. Ella les ayudará a integrarse a la vida diaria en México, dijo el doctor. Sofía se acercó con una sonrisa radiante. Anthony, Michelle, es un honor conocerlos. ¿Hablan algo de español? Intenté pronunciar torpemente la frase corta que aprendí de la libreta del doctor Martínez. Hola, me llamo Anthony. La cara de Sofía se llenó de sorpresa. Órale. Tu pronunciación es súper buena. En el camino desde el aeropuerto, los flashes nos disparaban. El viaje a México de los gemelos genio de Francia era la noticia del momento en la ciudad. Esa noche, nos alojamos en una posada acogedora en Coyoacán, ya que los dormitorios de la UNAM estaban llenos. Era un arreglo temporal del doctor Martínez. Abrí la ventana y la noche de la Ciudad de México se desplegó ante mí, luces interminables, el tráfico lejano, y a la distancia se veía la torre latinoamericana. Respiré hondo y, inexplicablemente, sentí una paz mental. Como si hubiera recuperado algún tesoro perdido hace mucho tiempo. ¿Hicimos lo correcto al venir? Preguntó Michelle en voz baja. Por primera vez, tuvimos dudas sobre la misma pregunta. ¿Podremos transformarnos aquí? Esa noche, por primera vez, dormimos profundamente y sin sueños. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM era muy diferente a lo que imaginaba. Aunque era un lugar académico, estaba lleno de vida, con murales coloridos y estudiantes relajados en los jardines. El primer día, acompañados por el doctor Martínez, entramos a la oficina del director del departamento. Permítanme presentarles, ellas son las hermanas Anthony y Michelle Lefebvre. Como estudiantes de intercambio especial, planean enfocarse un semestre en cursos de literatura y cultura mexicana. El director nos dedicó una sonrisa amable. Las gemelas que vienen de Francia, bienvenidas. Espero que tengan una experiencia inolvidable aquí. Caminamos por el pasillo y entramos al salón de clases. Todas las miradas cayeron sobre nosotros de golpe. Estudiantes de diferentes lugares nos miraban con curiosidad. El profesor comenzó la presentación. A partir de hoy, Anthony y Michelle Lefebvre se unen a nuestra clase. Vienen especialmente desde Francia para profundizar en el español de México y nuestra cultura. Hice una reverencia algo nerviosa. Hola a todos, soy Anthony. Me da mucho gusto conocerlos. Lo que no esperaba fue la reacción tan cálida de los estudiantes. Nos miraban con ojos llenos de interés y nos daban la bienvenida. El profesor asignó los asientos. Anthony se sentó junto a Sofía, la chica de la clase, no la asistente, y Michelle junto a Mateo, en el original, Xiao Ming. La chica sentada a mi lado me dedicó una sonrisa radiante. Tenía el cabello largo recogido en una coleta y arruguitas de risa en los ojos. Hola. Me llamo Sofía. Cualquier cosa que no entiendas, pregúntame con confianza, ¿va? El compañero al lado de Michelle también se veía muy amable. Se llamaba Mateo, con cabello corto que le daba un aire intelectual. La primera clase fue sobre los principios básicos del español y sus raíces latinas e indígenas. Para nosotros el contenido no era difícil, pero la explicación metódica hizo que el proceso de formación de las palabras fuera interesante.
Era fascinante cómo los sufijos y prefijos se combinaban. Era como jugar un rompecabezas sofisticado. El profesor explicó cómo ciertas palabras mexicanas, como apapachar o chiflada, expresan estados internos del alma que no tienen traducción directa. Durante la clase, de repente entendí que el español de México es una fusión perfecta de lógica racional y emotividad sensible. Llegó la hora del descanso y Sofía se acercó a nosotros. Anthony, Michelle, ¿quieren venir a comer con nosotros? La comida de la cafetería está rica, venden unos tacos buenísimos. Era la primera vez que alguien nos invitaba con tanta naturalidad. Sentí una oleada de calor en el corazón. Al llegar a la cafetería, Sofía nos presentó a Mateo y a los demás. Nos hicieron muchas preguntas curiosas. ¿Cómo es Francia? ¿Qué tal la comida de México? ¿Comen picante? ¿Está difícil el español? De repente, Mateo preguntó, oigan, ¿es neta que su IQ es de 380? ¡Qué cañón! Me puse tensa de inmediato. Sofía se apresuró a decir, oye, no preguntes esas cosas. Anthony y Michelle no son diferentes a nosotros. Esa frase me tranquilizó. Sí, aquí no queríamos ser las gemelas genio, solo queríamos ser simplemente Anthony y Michelle, y vivir una vida común. La clase de la tarde fue sobre vocabulario emocional en español, palabras para alegría, tristeza, extrañar, echar de menos, y conmoverse. Esos sentimientos sutiles que ni siquiera podíamos articular bien, en español tenían palabras exclusivas. ¿Cómo se traduce conmoverse? Me preguntó el profesor. Dudé. En francés no había una palabra que encajara perfectamente. Es como una mezcla de una emoción profunda y una resonancia del alma. Michelle habló de repente, no hace falta traducir. Solo hay que sentirlo. Ese sabor de la conmoción. El profesor miró a Michelle con sorpresa, luego pareció entender y sonrió. Después de clases, Sofía propuso, ¿quieren venir a mi casa a hacer la tarea? Mi mamá preparó unos antojitos. Ser invitada a casa de una amiga por primera vez. Esa sensación fue indescriptiblemente maravillosa. La casa de Sofía era cálida, aunque no muy grande, estaba llena de fotos familiares y muebles que se notaba tenían historia. La mamá de Sofía nos recibió con entusiasmo. Anthony, Michelle. Sofía se la pasa hablando de ustedes. ¿Les gusta la comida mexicana? Dije con total sinceridad, está riquísima. Especialmente los tacos al pastor. Ese día fue la primera vez que Michelle y yo hicimos amigos diferentes por separado. Michelle se hizo cada vez más cercana a Mateo, y yo me uní más a Sofía. Por primera vez, empezamos a existir como mi propia identidad y no como un nosotros. Pasó un mes y el cambio fue asombroso. Empezamos a escribir diarios en español. Al principio eran frases simples, hoy el clima está muy bonito. Fui con Sofía a Coyoacán, la belleza de la Ciudad de México es fascinante. Pero pronto, empezamos a escribir emociones más complejas, hoy me enojé por primera vez, no sé por qué sentí un nudo en el pecho. Sofía entendió cómo me sentía. Gracias. Lo más sorprendente fue que Michelle y yo empezamos a charlar en español entre nosotras. Mezclábamos micheñol con español, y poco a poco la parte en español fue creciendo. Especialmente al hablar de sentimientos, usar el español era mucho más fluido. Anthony, hoy me sentí súper conmovida. Mateo me invitó a ir al Museo de Antropología. Michelle, últimamente me siento muy feliz. Creo que esto es la felicidad. Un día, mientras comíamos birria en casa de Sofía, de repente empecé a llorar. No era porque estuviera muy picosa, sino por ese sentimiento cálido de pertenencia. Y por esas emociones que sentía por primera vez, subiendo como una marea. Anthony, ¿estás bien? Preguntó Sofía. Sí. Es solo que soy demasiado feliz. Esa noche, de camino al hostal, entendí verdaderamente qué es la felicidad. Escribí en mi cuaderno, qué chingón se siente estar vivo. Llevamos 3 meses en México. Cada día tenemos nuevos descubrimientos. Al aprender el español a fondo, el mayor cambio ha sido mi forma de pensar.
Empecé a darme cuenta de que todas las cosas están conectadas. Las fronteras entre lenguaje y emoción, arte y ciencia, se fueron borrando. En el laboratorio del Dr. Martínez, aprendimos más a fondo. La estructura del español, las características de sus raíces, los principios de la fonética, la base filosófica. El español no es solo palabras, es un sistema de pensamiento. Anthony, Michelle, ¿saben cómo se desarrolló este idioma? Preguntó el Dr. Martínez. Lleva siglos evolucionando. Pero lo más importante es, ¿por qué se desarrolló así? Para permitir que la gente exprese mejor sus emociones complejas e ideas. Para que la sabiduría no sea monopolio de unos pocos. Esa frase me conmovió profundamente. Compartir sabiduría, comunicación igualitaria, esa es la esencia. Para nosotros, el español no son simples letras, es un mapa de las emociones. Al sexto mes en México, comenzamos a investigar la lingüística del español. Bajo la guía del Dr. Martínez, escribimos un proyecto de investigación con el tema, correlación entre el español de México y el desarrollo emocional. Nuestra hipótesis era especial. La estructura afectiva del español tiene un impacto positivo en el reconocimiento y expresión de las emociones. Más sorprendente aún, comenzamos a hacer un análisis comparativo objetivo entre el miché-yeñol y el español. La experiencia de estudiar nuestro propio idioma, el miché-yeñol, fue muy fresca. Durante el proceso de investigación, tuvimos tiempo de examinar nuestros propios hábitos lingüísticos, formas de expresar emociones, e incluso el contenido de nuestros sueños se convirtió en material de estudio. Mientras investigábamos el español, también nos investigábamos a nosotras mismas. Se celebró un Congreso Internacional de Lingüística en la Ciudad de México. Era un gran evento donde se reunían académicos de Asia, Europa y América. Por recomendación del Dr. Martínez, nos presentamos con el tema, El impacto del español de México en la cognición emocional, un estudio de caso de gemelas francesas. Esta vez fue muy diferente. Michelle y yo decidimos presentar en sesiones separadas. Era la primera vez que hacíamos una actividad académica como individuos, y no como gemelas. ¿Estás nerviosa?, preguntó Michelle la noche anterior a la presentación. Sí, pero también emocionada. Michelle sonrió, antes no hubiéramos dicho cosas así. El día de la presentación, me programaron en la primera sesión. Michelle estaba en la sesión de la tarde. Al pararme frente a la audiencia, mi corazón se aceleró de golpe. A diferencia de las innumerables presentaciones académicas anteriores, esta era una investigación que incluía mi propia historia y mis emociones. Buenos días a todos, soy Anthony Lefebvre, comencé con la voz un poco temblorosa. Hoy quiero compartir la conexión entre el español y el desarrollo emocional. La presentación iba muy bien. Hablé de la estructura del idioma, el proceso de aprendizaje de vocabulario emocional y el análisis comparativo con el miché-yeñol. Pero al llegar al final, de repente me quedé sin palabras. En el momento en que quise expresar mis propios sentimientos, las palabras se atoraron en mi garganta y no salían. Yo. Tartamudeé. La audiencia me miraba con ojos expectantes. En ese momento, Michelle se levantó de la primera fila y dijo en español, hermana, no pasa nada. Habla como lo sientas. Era la primera vez que Michelle me llamaba hermana en público. Siempre habíamos sido nosotros. En ese momento en que nos separamos en hermana mayor y hermana menor, respiré profundo y volví a empezar. Cuando aprendí español de México por primera vez, pasó algo extraño. Las emociones que el francés no podía expresar, con el español pude decirlas naturalmente. Conmoción, extrañar a alguien, calidez. Estas palabras le dieron nombre a mis sentimientos. Mi voz empezó a temblar y mis ojos se calentaron. Mi hermana gemela y yo vivimos toda la vida dentro de números y fórmulas. Era perfecto, pero solitario. Pero el español fue para nosotras. De repente, las lágrimas bajaron por mis mejillas. Por primera vez en mi vida, lloré frente a mucha gente. En ese momento, era difícil parar. Perdón, olvidé el guión. En ese momento, el Dr. Martínez se levantó para apoyarme. Desde la audiencia surgió un aplauso espontáneo.
Alguien gritó, ánimo, tú puedes. Después de respirar hondo, mostré la última diapositiva. Una frase escrita en español: el idioma no son solo letras, es el camino que nos hace humanos. Hoy no nos comunicamos con el mundo usando números y fórmulas, sino con lágrimas. Después de ese congreso, pasó algo increíble. El video de nuestra presentación se hizo viral en Internet. El título era Las gemelas genios se enamoran de México. Fue traducido a muchos idiomas. Los medios extranjeros también empezaron a prestar atención. El Ministerio de Educación de Francia nos contactó. Anthony, Michelle y el Dr. Martínez recibimos muchas visitas, especialmente de padres de niños con trastorno del espectro autista o dificultades para expresar emociones. Nos miramos y pensamos lo mismo al mismo tiempo. ¿Nuestra experiencia podría ayudar a otros? Así fue como iniciamos el proyecto Doble Puente. Un programa educativo paralelo de español y francés diseñado para niños con retraso en el desarrollo emocional. Basado en nuestra propia experiencia, aprovechamos la influencia del idioma en las emociones. El núcleo del plan era simple: estimular el pensamiento lógico a través de la estructura del idioma, y al mismo tiempo, elevar la cognición emocional a través de un rico vocabulario afectivo. Abrir una nueva ventana para niños que, como nosotras con el Michel, estaban atrapados en un lenguaje cerrado. La UNAM nos dio un pequeño laboratorio. Al principio solo teníamos 3 estudiantes, un niño autista de 10 años, una niña de 8 con mutismo selectivo y un niño de 12 que había perdido el habla por estrés postraumático. La primera clase estábamos nerviosas, pero mágicamente, los niños se abrieron a nosotras muy rápido. Tal vez porque nosotras, igual que ellos, vivíamos en un mundo diferente. Maestra, ¿tú antes tampoco hablabas?, preguntó Juanito, el niño de 10 años. Hablar sí sabía, pero no sabía hablar con el corazón, le respondí. 3 meses después, sucedió algo asombroso. La pequeña Lucía, que no le gustaba hablar, expresó sus emociones por primera vez en español. Estoy feliz, solo fueron 2 palabras, pero sus padres lloraron. Esa noche, Michelle y yo nos abrazamos y lloramos, inmensamente agradecidas. Después de que el proyecto avanzó con éxito, el Ministerio de Educación de Francia nos buscó directamente, sugiriendo iniciar un plan similar en París. Aceptamos con gusto. Entender nuestra propia soledad nos permitió ser el puente para otros. Ahora, cada semana damos clases por videollamada a estudiantes en París y en cada vacación vamos a Francia a dar talleres. Vamos y venimos entre México y Francia, construyendo un puente entre 2 culturas. Han pasado 5 años. A los 24 años, ahora somos investigadoras en el Instituto Conjunto de Lenguaje y Emoción de la UNAM y la École Normale Supérieure. Yo dirijo el equipo que investiga la relación entre la estructura del español y la expresión emocional. Michelle se enfoca en el desarrollo de programas de terapia del lenguaje. En la ceremonia de apertura del instituto en la primavera de la Ciudad de México, asistieron los ministros de Educación de Francia y México. Fue un momento como de ensueño. Las hermanas Anthony y Michelle Lefebvre han traído un cambio revolucionario al campo de la educación lingüística y el desarrollo emocional, dijo el ministro francés en su discurso. Su proyecto Doble Puente ya se implementa en 6 países, abriendo nuevos caminos de comunicación para más de 2.000 niños. Al partir el pastel después de la ceremonia, recordé la primera vez que vine a México. En ese entonces no imaginaba un cambio así. El mayor cambio es que Michelle y yo empezamos a caminar nuestros propios caminos. Claro que seguimos siendo muy cercanas, pero ahora, mi identidad como yo y no como nosotros es mucho más clara. A mí me gusta la estructura científica del idioma y estoy obsesionada con la investigación lingüística. Michelle está más interesada en la terapia clínica. Hermana, ¿últimamente hay algún chico que te guste?, me preguntó Michelle un día. Me sonrojé. Sí, estoy saliendo con un estudiante de la UNAM. Es la primera vez que siento lo que es que te guste a alguien. Tú y Mateo también son muy cercanos, ¿no?, le dije sonriendo. Michelle asintió con una sonrisa. Mi hermana y su primer amigo, Mateo, se han vuelto muy íntimos, es una amistad muy especial.
Las invitaciones para dar conferencias en universidades de todo el mundo llegan como copos de nieve. Nuestra investigación es ampliamente citada en los campos de la educación, la lingüística y la psicología. Pero el momento más feliz fue cuando nuestros padres franceses vinieron a la Ciudad de México por primera vez. Han cambiado por completo, dijo mamá agradecida. Sus expresiones, su forma de hablar, incluso su risa es diferente. Papá, después de visitar el instituto, exclamó maravillado, no esperaba que mis hijas pudieran hacer algo así. Realmente estoy muy orgulloso. Al escuchar esas palabras, todas lloramos. Por primera vez sentí que no nos veían como genios, sino como hijas. Cada verano, organizamos un campamento de lenguaje y emoción. Niños con dificultades de comunicación de todo el mundo se reúnen durante 3 semanas. Viven juntos, aprenden y estudian español y diversas formas de expresión. Es un plan para enfrentarse a la vida. Michelle es la líder y yo me encargo de la parte académica. El cambio más asombroso es nuestra vida personal. Ahora nos llevamos bien con todo tipo de amigos y disfrutamos de nuestros propios intereses. Yo aprendo literatura mexicana, como la obra de Octavio Paz, y Michelle se enamoró de la música tradicional, toca la guitarra y canta con mariachis. Lo más importante es que ahora podemos expresar emociones con naturalidad. Reír, llorar, enojarse, alegrarse, ya nada de eso nos es ajeno. Cuando la Radio Nacional de Francia hizo un documental sobre nosotras, el presentador preguntó, ¿las hermanas Lefebvre todavía se sienten genios? Nos miramos, y Michelle respondió, las gemelas genio desaparecieron. Ahora somos Anthony y Michelle, 2 personas diferentes. Esta mañana, mirando por la ventana del instituto, el paisaje de primavera en la Ciudad de México es verdaderamente hermoso. Pienso, ¿qué fue lo que nos permitió este cambio? El español de México. El encuentro con México mismo y con nuevos amigos. Tal vez fue todo eso junto. Lo más importante es que tuvimos el coraje de cambiar. Dejar el mundo familiar de los genios y entrar al extraño mundo de los humanos. El Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de México está lleno de educadores de todo el mundo para el Congreso Internacional sobre Desarrollo de Inteligencia Emocional a través del lenguaje. En la ceremonia de apertura, Michelle y yo fungimos como copresidentas. Es nuestro primer evento internacional a gran escala. Al subir al escenario y mirar a la audiencia, 1.500 educadores de 50 países nos miraban con ojos expectantes. Entre ellos había muchos maestros que, como nosotras antes, enseñan a niños con dificultades de comunicación. Bienvenidos a todos, comencé a decir. Hoy vamos a explorar juntos cómo el lenguaje abre las puertas del alma. Michelle continuó, hace 5 años éramos unas gemelas genio aisladas del mundo. Pero ahora, junto a ustedes, construimos puentes de comunicación. Durante los 3 días de la conferencia, compartimos los resultados y la metodología del proyecto Doble Puente. Explicamos especialmente cómo la estructura sistémica del español logra un equilibrio entre el pensamiento lógico y la expresión emocional. En los talleres, los participantes aprendieron español directamente y practicaron métodos para conectarlo con su propio idioma. Lo sorprendente fue que educadores de diversas culturas reportaron experiencias similares. En el proceso de aprender un nuevo sistema de escritura y habla, se volvieron más sensibles a sus propias emociones. El último día, un maestro japonés preguntó, ¿cuál es la filosofía central de este proyecto? Lo pensé un momento y respondí, el idioma no es una simple herramienta de comunicación, es un mapa para el autodescubrimiento. Ahora, a los 30 años, vivimos entre la Ciudad de México y París. Primavera y verano en la UNAM, otoño e invierno investigando en la École Normale Supérieure. Jugamos el papel de puente que conecta 2 culturas. Esta mañana, mirando a través de la ventana de la oficina, viendo el paisaje de la ciudad donde se alcanza a ver el Ángel de la Independencia. Al mirar atrás a los últimos 10 años, el viaje de esas gemelas atrapadas en un mundo de números y fórmulas aprendiendo a comunicarse con el mundo se siente asombroso. Hermana, ¿no te arrepientes? Preguntó Michelle. Ahora te has convertido en una persona completamente diferente. Una sonrisa radiante, expresiones vivas, una rica expresión emocional.
La chica inexpresiva del pasado desapareció sin dejar rastro. Para nada, sonreí. Nos convertimos en las personas que debíamos ser. Nuestra historia ahora está en los libros de texto y se está haciendo una película. Pero lo más importante es traer esperanza a los niños que sufren las mismas dificultades que nosotras. La gente a menudo pregunta, ¿está bien haber perdido su genialidad? En esos momentos siempre respondo sonriendo, no la perdimos, encontramos nuestra verdadera genialidad. No es una vida aislada del mundo, sino usar nuestro talento para conectar con él. El español de México no nos enseñó solo palabras, nos enseñó cómo ser humanos. Esa es una verdad más compleja que cualquier fórmula matemática y más fundamental que cualquier teoría física. Hasta aquí llega el asombroso viaje de las hermanas genio francesas, Anthony y Michelle. A través del español de México abrieron un nuevo mundo, un milagro de comunicación emocional. La historia de cómo descubrieron su verdadero ser. ¿Qué les pareció a todos? A veces, uno se encuentra a sí mismo en el lugar más lejano. Esta es una historia real y conmovedora que demuestra que el lenguaje no es una simple herramienta de comunicación, sino la llave que puede abrir la puerta de nuestro interior. Especialmente, como la calidez humana de México y la profundidad cultural de su idioma abrieron los corazones de dos chicas genio. Cuán valioso es el verdadero significado de la comunicación que descubrieron en México. Sus likes y suscripciones son de gran ayuda para la producción de estos videos. Así que, gracias por vernos hoy. Su suscripción, sus likes y su apoyo son nuestra mayor motivación para crear videos.